Presbiterianismo Reformado presenta La Voz Reformada, un espacio destinado a brindar reseñas históricas de los acontecimientos más relevantes de la historia de la Iglesia. Esperamos que sea edificado a través de esta reseña. Soli Deo Gloria. Hoy presentaremos los cánones de Dort. Los cánones de Dort a menudo se combinan con otros dos documentos cristianos protestantes, el Catecismo Alemán de Heidelberg y la Confesión Belga. Son la formación de la base de la fe para muchas iglesias, especialmente las iglesias reformadas. Entre estas tres formas de unidad, los cánones de Dort son únicos entre las tres confesiones que fue compuesto por una asamblea eclesiástica, el Gran Sínodo de 1618 a 1619. La figura protagónica de quien se adjudicaría posteriormente las ideas que llevaron a tener que sesionar el Sínodo de Dort de 1618 fue Jacob Arminio. Arminio llegó a estudiar bajo la dirección de Teodoro de Beza en Ginebra en el año 1576 y fue ordenado en el año 1588 y nombrado pastor de Ámsterdam, adquiriendo muy buena reputación en el ejercicio de su ministerio. En 1603 fue nombrado profesor de teología en Leiden. Arminio estudió en la Academia de Calvino en Ginebra. Por entonces, la academia estaba dirigida por Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino. Después de un tiempo, Arminio rechazó las enseñanzas calvinistas que le habían inculcado, básicamente cuestionando las doctrinas contenidas en los credos y confesiones y los catecismos presentes en esos tiempos, enfatizando su ruptura con la doctrina de la predestinación. Mientras fue profesor, tuvo un famoso debate con el colega calvinista Francisco Gomaro en la Universidad de Leiden. Este fue la causa de mucha de esta controversia. Arminio fue acusado de todos los tipos de herejías, pero las acusaciones de herejía nunca se sostuvieron ante ninguna investigación oficial. Después de la muerte temprana de Arminio, en 1609, cuando él tenía 49 años, en el auge de su carrera, aproximadamente 45 ministros y teólogos de las Provincias Unidas formaron un frente que vino a llamarse los Remonstrantes, los cuales recibieron este nombre en virtud del título de la exposición teológica presentada por ellos en el año 1610, conocida como la Protesta, que resumió en pocos puntos esenciales lo que Arminio y ellos creían acerca de la salvación, incluyendo la elección y la predestinación. Entre los líderes de este movimiento estaba Simón Episcopio, nacido en el año 1583 y muerto en el año 1643, que se convirtió en el conocido líder de los arminianos antes y después de que estos fueran exiliados de las Provincias Unidas, entre el año 1619 al año 1625. Episcopio es probablemente el autor de los principales documentos remonstrantes y quien se convirtió en el primer profesor de teología del seminario remonstrante. Otro líder remonstrante importante fue Hugo Grocio, estadista y científico, nacido en el año 1583 y fallecido en el año 1645. Después de la protesta de 1610 se fundó el Partido Arminiano, cuyos proponentes se hicieron llamar también los remonstrantes. Estos presentaron sus posiciones en 5 puntos en la famosa protesta de 1610. En este documento
los arminianos enseñaron que la elección estaba basada en la fe prevista, que la expiación fue universal y que la depravación es parcial, que la gracia es irresistible y que existe la posibilidad de una caída de la gracia. Este documento y sus posiciones propulsadas en realidad iniciaron revueltas en las calles. Sermones eran predicados aquí y allá sobre los temas y en contra de aquellos envueltos en esto. Y finalmente, se tenía que llegar a una solución política. Como resultado de todo esto, con un partido político formado muy fuerte en su espíritu, el cual se fue desarrollando en todo el país, amenazando con dividir la Iglesia y las provincias de los Países Bajos, la situación se deterioró y en el año 1617, hasta el punto de vislumbrarse ciertos aires de guerra civil, ya habían varias razones en ese tiempo para realizar un sínodo. La primera de ellas es que se tenía que lidiar con un problema antiguo acerca del eratianismo, el cual hace referencia a ciertos controles que el Estado quería tener sobre la Iglesia. Un segundo tema a tratar era el del humanismo anticonfesional, que era más helenístico que bíblico en su espíritu, el cual era heredado de Erasmo. Y el tercer problema, el ya mencionado, las revueltas ocasionadas por el cuestionamiento de la doctrina fundamental. Es por ello que el 11 de noviembre de ese año, el rey Mauricio I de Nassau, de los Estados Generales, convocó que se llevara a cabo un sínodo, el cual debía resolver las cuestiones problemáticas del país y llevarlo a la paz. El Sínodo de Dort, como una asamblea de la Iglesia Internacional convocada por los Estados Generales de los Países Bajos para resolver los asuntos eclesiásticos y doctrinales que sufría la Iglesia Reformada de los Países Bajos, contaba de 35 pastores y un número de ancianos de iglesias holandesas, 5 profesores de teología de los Países Bajos, 18 diputados de los Estados Generales y 27 delegados. Cuando el Sínodo de Dort se reunió en el año 1618, los remonstrantes esperaban ser reconocidos como iguales y que el sínodo se celebraría como una conferencia para discutir las cuestiones en disputas. En cambio, el sínodo convocó a los remonstrantes a compadecer ante ella como acusados y en su debido tiempo sus doctrinas fueron condenadas. Los cánones de Dort se resolvieron por la asamblea en varias sesiones que terminaron configurando un documento titulado La decisión del sínodo de Dort sobre los 5 principales puntos de la doctrina en disputa en los Países Bajos, en la cual se estructuraba en 5 capítulos. Capítulo primero, de la doctrina de la divina elección y la reprobación. Capítulo segundo, de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por éste. El capítulo tercero y capítulo cuarto, de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y la manera de realizarse esta última. Y capítulo quinto, de la perseverancia de los santos. Cada capítulo contiene una exposición detallada de la doctrina ortodoxa, sistematizada, y luego una lista citada de cada uno de los errores mencionados por los arminianos, en los cuales refutan meticulosamente. Los cánones de Dort como documento fueron un prestigioso material que sirvió de ejemplo para la Asamblea de Westminster, que se celebró en Gran Bretaña una generación más tarde. Cabe señalar que el autor de este video no considera al arminianismo como una mera posición teológica, como algo alejada en puntos no sustanciales de la doctrina ortodoxa, sino por el contrario, afirma que el arminianismo es un enemigo de la Iglesia de Cristo,
puesto que atenta contra el Evangelio, pues atribuye en algún punto mérito al hombre, impidiendo que éste descanse plenamente en la obra concluida de Cristo. Un hombre que piensa que la salvación se pierde es un hombre que cree que depende de él mantener el estado de salvación por medio de lo que hace, y no por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Presbiterianismo Reformado presentó La Voz Reformada, un espacio destinado a brindar reseñas históricas de los acontecimientos más relevantes de la historia de la Iglesia. Esperamos que haya sido edificado a través de esta reseña. Sol y Deo Gloria.